En los rincones más oscuros de la historia antigua, existe un enigma fascinante que ha desconcertado a eruditos y curiosos durante siglos. Los Nefilim, criaturas misteriosas y enigmáticas mencionadas en antiguos textos sagrados. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Nefilim? ¿Fueron descendientes de Dios o acaso seres extraterrestres según la Biblia? En este intrigante viaje, exploraremos los Nefilim desde sus primeras menciones en la Biblia hasta las teorías más controvertidas que han surgido en los últimos tiempos. Prepárate para sumergirte en un mundo de enigmas y posibilidades, mientras desentrañamos los secretos de los Nefilim y su conexión con lo divino y lo cósmico. Desde antiguas leyendas y mitos hasta teorías contemporáneas, los Nefilim han cautivado la imaginación de aquellos que buscan respuestas más allá de lo convencional. ¿Estaban los Nefilim vinculados a los ángeles caídos o tal vez eran seres de otros mundos que visitaron nuestra Tierra en el pasado distante? En este video, examinaremos las perspectivas más fascinantes y las pruebas que podrían arrojar luz sobre esta antigua incógnita. Prepárate para un viaje épico a través de la historia y los secretos ocultos. Descubre la verdad sobre los Nefilim y su impacto en nuestra comprensión del mundo antiguo. Sumergiéndonos en las profundidades de las Sagradas Escrituras, encontramos referencias fascinantes a los Nefilim. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 4, se nos presenta un enigma que ha despertado la curiosidad de generaciones enteras. Génesis nos habla de una época en la que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, dando lugar a la aparición de los Nefilim en la tierra. Pero, ¿quiénes serán estos hijos de Dios? ¿Y qué papel desempeñaron en la historia de la humanidad? Las interpretaciones bíblicas varían en cuanto a la identidad y la naturaleza exacta de los Nefilim. Algunos teólogos sostienen que eran seres divinos que descendieron del cielo para interactuar con los seres humanos. Otros sugieren que eran simples seres humanos con características excepcionales. Algunos eruditos argumentan que los hijos de Dios eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios y se unieron a los seres humanos. Según esta perspectiva, los Nefilim serían producto de estas uniones prohibidas, una raza híbrida entre humanos y seres celestiales. Otras teorías sugieren que los Nefilim eran simplemente personas excepcionalmente poderosas y destacadas en su época, pero que carecían de cualquier origen sobrenatural. Según esta visión, sus supuestas características gigantescas podrían ser interpretadas simbólicamente. ¿Qué nos revelan realmente las Escrituras sobre los Nefilim? ¿Fueron seres divinos descendientes de Dios, o acaso hay una conexión más allá de lo terrenal con seres extraterrestres? En los siguientes segmentos, exploraremos en profundidad estas teorías y analizaremos las evidencias que respaldan cada perspectiva. A medida que nos adentramos en el enigma de los Nefilim, nos encontramos con narrativas bíblicas intrigantes que sugieren una conexión con la descendencia divina. Estas historias han despertado la imaginación y la especulación a lo largo de los siglos. La Biblia nos presenta varios relatos que mencionan seres celestiales, como los ángeles, que interactúan con los seres humanos. Algunos teólogos y estudiosos han sugerido que los Nefilim podrían estar relacionados con estos seres divinos. La idea de que los Nefilim son descendientes de Dios o ángeles caídos ha sido objeto de interpretación y debate. Algunos argumentan que los hijos de Dios, mencionados en Génesis, podrían referirse a seres celestiales que engendraron a los Nefilim con mujeres humanas. Además de los Nefilim, la Biblia hace referencia a otras figuras celestiales, como los serafines y los querubines. Algunos teólogos han planteado la posibilidad de que exista una conexión entre estos seres y la descendencia divina mencionada en relación con los Nefilim. Es importante tener en cuenta que estas interpretaciones están arraigadas en la fe y la teología, y varían entre diferentes tradiciones religiosas. Algunos ven a los Nefilim como una figura simbólica, mientras que otros sostienen firmemente su existencia como seres con una herencia celestial. ¿Qué nos dicen estas narrativas bíblicas sobre la descendencia divina de los Nefilim? ¿Son realmente seres engendrados por ángeles o seres celestiales? En los próximos segmentos, exploraremos detalladamente estas teorías y analizaremos las diferentes interpretaciones que han surgido a lo largo del tiempo. Además de las interpretaciones teológicas, existe una teoría fascinante que sugiere que los Nefilim podrían estar vinculados a seres extraterrestres. Esta hipótesis plantea la posibilidad de que estos seres misteriosos hayan visitado la Tierra en el pasado distante. Al explorar las leyendas y mitos de diferentes culturas alrededor del mundo, encontramos sorprendentes similitudes en las descripciones de seres divinos o semidivinos que descendieron del cielo. Estas historias podrían ser indicativos de encuentros con seres de otros mundos.
Algunos investigadores sostienen que las leyendas y los mitos que involucran a seres celestiales podrían ser interpretados como encuentros reales con seres extraterrestres avanzados tecnológicamente. Estos supuestos visitantes cósmicos podrían haber dejado su huella en las narrativas de los Nefilim. Además de las leyendas, encontramos ejemplos intrigantes de construcciones antiguas que desafían las explicaciones convencionales. Algunos sugieren que estas estructuras monumentales podrían haber sido erigidas con la ayuda de seres extraterrestres, incluyendo a los Nefilim. Es importante tener en cuenta que esta teoría está respaldada por ufólogos y expertos en el fenómeno ovni, quienes señalan similitudes entre los relatos de antiguos astronautas y las historias bíblicas de los Nefilim. Estos investigadores sugieren que la conexión entre los Nefilim y los extraterrestres podría ser más profunda de lo que imaginamos. A lo largo de los años, se han realizado numerosas excavaciones arqueológicas que han arrojado hallazgos intrigantes relacionados con los Nefilim. Estos descubrimientos han despertado el interés de investigadores y entusiastas, ya que podrían proporcionar evidencias tangibles de la existencia de estos seres. Uno de los indicios más llamativos son las supuestas huellas gigantes descubiertas en diferentes regiones del mundo. Estas impresiones enormes en rocas y suelos podrían sugerir la presencia de seres de gran estatura, como los Nefilim mencionados en las antiguas escrituras. Además, se han encontrado artefactos antiguos con simbología enigmática que podrían estar relacionados con los Nefilim. Estas reliquias desconcertantes plantean preguntas sobre su origen y su propósito, y nos invitan a explorar conexiones con la presencia de seres celestiales o extraterrestres. Sin embargo, es importante abordar estos hallazgos con un enfoque crítico y científico. Los arqueólogos y expertos en la materia han estudiado minuciosamente estas evidencias, buscando explicaciones racionales y contextualizando los descubrimientos dentro de su marco histórico y cultural. Existen diferentes interpretaciones sobre la autenticidad y la relevancia de estos hallazgos arqueológicos. Algunos argumentan que podrían respaldar las teorías de los Nefilim, mientras que otros sugieren explicaciones más convencionales o incluso cuestionan su veracidad. Las descripciones bíblicas de los Nefilim como seres de gran estatura y fuerza se encuentran en varios pasajes de las Escrituras. Uno de los textos más destacados que respalda esta idea se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. En este pasaje, se relata el informe de los espías enviados por Moisés para explorar la tierra de Canaán antes de que los israelitas la conquistaran. Al regresar, los espías informaron a Moisés y al pueblo acerca de los habitantes de la tierra, incluyendo a los Nefilim. Vimos allí a los gigantes, descendientes de Anak, quienes son de la estirpe de los Nefilim. A nosotros nos parecían como langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Números 13:33. Este pasaje indica claramente que los Nefilim eran considerados como gigantes en comparación con los demás hombres. La descripción de los Nefilim como seres de gran estatura sugiere una diferencia física notable y un tamaño imponente en relación con el resto de la población. Además de Números 13:33, hay otros pasajes bíblicos que respaldan esta idea. Por ejemplo, en Génesis 6:4, se menciona que los Nefilim estaban en la tierra, en aquellos días, y también después. Esto indica que existieron antes y después del diluvio, lo que sugiere una continuidad en su presencia y características físicas. Es importante tener en cuenta que las descripciones bíblicas de los Nefilim como gigantes no se limitan únicamente a estos pasajes. A lo largo de la Biblia, se hacen referencias a personas de gran estatura, como Goliat, el filisteo enfrentado por David en el relato de David y Goliat, 1 Samuel 17. Aunque Goliat no es identificado específicamente como un Nefilim, su estatura excepcional, aproximadamente 3 metros, podría considerarse como una manifestación similar de la idea de los gigantes en la tradición bíblica. La relevancia de estas descripciones en la narrativa bíblica radica en el contraste que establecen entre los Nefilim y el resto de la humanidad. Esta diferencia en estatura y fuerza física puede tener implicaciones en términos de poder, dominio y la interacción de los Nefilim con los seres humanos comunes. Además, las menciones de los Nefilim como gigantes contribuyen a la percepción de estos seres como figuras extraordinarias y enigmáticas en la historia bíblica. Las interpretaciones teológicas sobre la estatura gigantesca de los Nefilim varían y han generado diferentes teorías a lo largo de la historia. Algunos eruditos sostienen que la descripción de los Nefilim como gigantes es simbólica y representa su influencia maligna o su poderío físico y militar en la narrativa bíblica. Según esta interpretación simbólica, la estatura gigantesca de los Nefilim sería una metáfora de su posición de liderazgo y dominio en aquel tiempo.
Estos seres serían vistos como figuras poderosas y opresivas que ejercían un control desmedido sobre los demás. Su estatura sobrehumana sería un símbolo de su influencia y poder, más que una descripción literal de su tamaño físico. Por otro lado, existe la interpretación literal que sugiere que los Nefilim eran seres físicamente más grandes que los seres humanos normales. Esta teoría se basa en la idea de que en la antigüedad podría haber existido una raza de gigantes o personas de estatura excepcional. Según esta perspectiva, los Nefilim serían representantes de esta raza, con una estatura y fuerza física que los distinguía de los demás. Es importante destacar que estas interpretaciones teológicas se basan en el análisis de los textos bíblicos y en la comprensión de la cultura y el contexto histórico en el que fueron escritos. Sin embargo, debido a la naturaleza simbólica y metafórica de muchos pasajes bíblicos, no existe un consenso absoluto sobre la interpretación exacta de la estatura gigantesca de los Nefilim. Las interpretaciones extrabíblicas de la estatura gigantesca de los Nefilim nos permiten ampliar nuestra comprensión y explorar posibles influencias de otras tradiciones y mitologías antiguas en la descripción de estos seres. Algunos estudiosos han sugerido que existen paralelismos entre los relatos de los Nefilim y las historias de seres gigantes en otras culturas antiguas. Por ejemplo, en la mitología griega, encontramos la figura de los gigantes, seres de gran estatura y fuerza que desafiaron a los dioses. Estos gigantes, conocidos como los gigantes de la mitología griega, se enfrentaron a los dioses olímpicos en una guerra conocida como la gigantomaquia. Esta similitud en la descripción de seres gigantes en diferentes tradiciones podría indicar una influencia mutua o un reflejo de ciertos arquetipos culturales. Otras culturas antiguas también hacen referencia a seres de gran estatura en sus mitologías y relatos. Por ejemplo, en la mitología nórdica, encontramos a los Jötuns o gigantes, seres poderosos y de gran estatura que interactúan con los dioses y juegan un papel importante en sus historias. Estas similitudes en las descripciones de seres gigantes en diferentes tradiciones mitológicas pueden sugerir una conexión universal en la forma en que las antiguas civilizaciones comprendían y representaban a estos seres excepcionales. Es importante destacar que estas interpretaciones extrabíblicas son objeto de debate y no existe un consenso absoluto entre los estudiosos. Algunos argumentan que las similitudes pueden deberse a la influencia cultural compartida o a las representaciones arquetípicas inherentes a la psique humana, mientras que otros sugieren que podría haber habido intercambio de ideas y relatos entre diferentes civilizaciones en la antigüedad. Algunos estudiosos sugieren que esta característica física extraordinaria puede representar simbólicamente un poderío desmesurado o una influencia maligna. En la Biblia, la estatura gigantesca de los Nefilim se asocia con su papel en la corrupción y la maldad que se extendió en la tierra en tiempos antiguos. En Génesis 6:4 se menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esta descripción sugiere que los Nefilim, con su estatura excepcional, representaban una influencia poderosa y peligrosa en la sociedad de aquel tiempo. Desde una perspectiva simbólica, la estatura gigantesca de los Nefilim puede representar un poderío desmedido, tanto físico como espiritual. Se interpreta como una metáfora de la arrogancia y la corrupción que puede surgir cuando los seres humanos se desvían de los caminos de Dios y caen en la tentación. La estatura imponente de los Nefilim puede ser una representación visual de su dominio y control sobre los demás, así como de su desprecio por los límites establecidos por la moralidad y la voluntad divina. Además, algunos estudiosos también sugieren que la estatura gigantesca de los Nefilim puede tener una connotación simbólica en relación con la lucha entre el bien y el mal. Su tamaño sobrehumano puede representar la magnitud de la batalla espiritual que se libra entre los poderes celestiales y las fuerzas malignas en el mundo. Esta interpretación enfatiza la importancia de la fe, la obediencia y la lucha contra las tentaciones para resistir a las influencias negativas y mantenerse en el camino correcto. En resumen, el significado simbólico de la estatura gigantesca de los Nefilim en el contexto bíblico representa su poderío y su influencia desmedida, así como los peligros y desafíos que surgen cuando los seres humanos se desvían de los caminos de Dios. Esta interpretación simbólica nos invita a reflexionar sobre la importancia de la moralidad, la obediencia y la lucha contra las fuerzas malignas en nuestra propia vida espiritual. En conclusión, el enigma de los Nefilim es un tema fascinante que ha intrigado a eruditos, investigadores y creyentes por igual. A lo largo de este video, hemos explorado diversas perspectivas y teorías en torno a la verdadera naturaleza de los Nefilim según la Biblia.
En última instancia, el enigma de los Nefilim nos desafía a explorar los misterios de la historia y la religión, a cuestionar nuestras creencias y a buscar un mayor entendimiento de los mensajes y enseñanzas contenidos en las Escrituras. Ya sea que consideremos a los Nefilim como descendientes de Dios, seres extraterrestres o como figuras simbólicas, su presencia en la Biblia y en las leyendas antiguas continúa cautivando nuestra curiosidad y alimentando nuestra imaginación. Esperamos que este video haya sido una ventana hacia el intrigante mundo de los Nefilim y que haya despertado en ti un mayor interés por explorar y reflexionar sobre los misterios y las verdades contenidas en las Escrituras Sagradas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video si te ha parecido interesante. Nos vemos en un siguiente video.